Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos y vamos a dar un ejemplo de un caso integral de una instalación eléctrica residencial. En esa casa tenemos una carga de 4200 watts, resultado de sumar todas las cargas monofásicas. Vamos a calcular el calibre del alimentador principal por ampersidad, caída de tensión, considerando el factor de demanda que es de 0.8 que nos los dio la Comisión Federal de Electricidad para este caso, y a una distancia de 40 metros hacia el cuadro de cargas. También seleccionar la protección principal del alimentador y el cable de la puesta a tierra. Calcular el número de circuitos derivados, siendo que son interruptores termomagnéticos de 1 por 15 amperes. Básicamente, ¿cómo haríamos esto? Bueno, nosotros tenemos el siguiente caso integral donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto en los videos pasados, ¿sale? Bueno, de entrada nosotros tenemos que la CFE a la red eléctrica en la conexión de distribución es 35 metros en la parte urbano de la línea de baja tensión hacia el usuario, ¿no? Que requiere la acometida, ¿no? Al igual también, si caso rural, pues son 50 metros, ¿no? Se considera eso, ¿no? No debemos pasar esos límites, ¿no? Para poder tener derecho al medidor. Después hay que tener una preparación eléctrica. Y después, a esa distancia de la preparación eléctrica hacia su fusible o su interruptor principal o su break, debe de ser máximo de 5 metros, no más, de preferencia de inmediato, ¿sí? Pero no más de 5 metros, ¿sale? Y el detallito, el problema nos dice que tenemos 40 metros de distancia hacia lo que es el interruptor principal, el cuadro de carga o la carga principal que es la casa. En este caso aquí, de este punto del interruptor principal hacia lo que es la casa son 40 metros. ¿A qué le llamamos alimentador? Bueno, a los cables que salen de la protección principal de este fusible hacia el cuadro de cargas. Después vamos a calcular los circuitos derivados para todo lo que es de esta casa. De aquí que sacamos, bueno, están las lámparas, si se observan, y los contactos. Las cargas de las lámparas, la suma de los contactos nos da estos 4200 watts, ¿sale? ¿Cómo es monofásico? ¿Por qué sé que es monofásico? Porque yo voy a calcular la potencia de demanda, por eso me dan este valor, y de ahí con ese valor yo voy a saber de qué tipo de alimentación va a ser mi instalación eléctrica en base a lo que yo hice, la recopilación de datos aquí, me va a decir qué tipo de medidor va a llevar, si es monofásico, bifásico, trifásico. Bueno, ¿cómo iniciamos? Esta es la instalación eléctrica. De entrada son las lámparas, son 15 lámparas, si hacen el conteo, 15 contactos. Las lámparas lo multiplico por 100 watts, me va a dar 1500 watts. ¿Por qué por 100? Porque es el valor de potencia máxima que podemos usar, ¿no? Después, por 180 volts amperes, lo que son los contactos, o 180 watts, esto me va a dar 2700 watts. La suma de ambas, de los contactos y de las lámparas, de los contactos y las lámparas, me va a dar la carga total instalada, que es 4200 watts, que es lo que estábamos viendo aquí, que es este valor, ¿no? Que son 4200 watts. Eso es lo que nos da la suma, ¿sale? Ahora, con ese valor yo calculo la potencia de demanda, que me dice que la carga total instalada, que es la que acabo de calcular, por el factor de demanda, que es 0.80, me va a dar una potencia de demanda de 3360 watts. ¿Qué significa este valor? Recuerden, muy básico. Carga total instalada es como si prendiéramos todas las lámparas y tuviéramos todos los contactos en uso, es el 100%, pero realmente no es así siempre. Nosotros usamos aproximadamente de un 70-80% de lo que es la capacidad de la instalación eléctrica, es decir, no tenemos todas las lámparas prendidas, no usamos al mismo tiempo todos los contactos, sino que representamos un 80%, y esa es la potencia de demanda. Con este valor, como no entramos arriba de los 5000 watts, estamos en un rango de lo que es un servicio monofásico, es decir, voy a tener un medidor monofásico de una fase, un neutro, y yo le voy a poner mi tierra, ¿no? 2 hilos, ¿sale? 3 hilos con la tierra, ¿sale? Calculo la protección principal. ¿Cómo se hace? Con la que es la potencia de demanda entre el voltaje de línea neutro, que es 127, por el factor de potencia, ¿sale? Eso me va a dar un valor de 29.39 amperes, ¿sale? Que aproximadamente son 30 amperes. Yo lo aproximo, va a estar muy justo si calculo mi protección exactamente a 30 amperes. Me voy a la superior, que es 40 amperes, ¿no? Para tener una buena protección para este tipo de sistema, ¿no? Para esta instalación eléctrica. La protección principal
es en promedio 40. Ahorita lo vamos a confirmar con nuestra NOM 001C de 2012, donde nos da, nos da la pauta y nos dice por medio de tablas qué tipo de protección debe de llevar. Bueno, el siguiente paso es la instalación. Tenemos que si es de 29.39 amperes por ampacidad, con esta tabla vamos a calcular su conductor. Su conductor dice que es de 8 AWG. ¿Por qué? Porque dice que la corriente o la protección es de 40 amperes, por lo tanto le corresponde un conductor de 8 AWG para ese sistema, ¿no? Sí, para ese tipo de alimentación. El calibre 8 soporta 40 amperes, la temperatura en ambientes de 30 grados centígrados. Por criterio de ampacidad, que es esta tabla, vamos a saber que es 8 AWG, ¿no? Uno de 8 para la fase y otro para el neutro, ¿no? Para alimentar lo que es el inmueble, ¿no? Estamos calculando el alimentador. Bueno, ahora, como son 40 metros, pues necesitamos calcular, o siempre se debe calcular lo que es el cálculo de la caída de tensión, que debe dar un valor menor al 3%, para ver si este 8 AWG es correcto, ¿sale? Bueno, esta es la fórmula para un sistema monofásica, donde nos dice que el 4, que es la constante, por la distancia, que son 40 metros, por la corriente, que es 29.39, que es el valor que es 30, pusimos 40 amperes, entre el voltaje de fase neutro 127, por lo que es la sección transversal, que es de la tabla que nosotros, de la ampacidad, del lado izquierdo en milímetros cuadrados viene 8.37, que es este valor que aquí le agregamos, que es esta S. Hacemos el cálculo, si ustedes observan me da 4.42, por lo tanto está muy alto. El valor por lo menos debe ser menor a 3%, no debemos rebasar el 3%, por lo tanto nos vamos a un calibre superior, o sea, no es recomendable el 8. Vamos a hacer lo mismo ahora, vámonos con el calibre superior, que es 6, ¿sale? Entonces lo hacemos y ahí en el calibre superior, que es 6, tiene una sección transversal de 13.3, igual aquí que está 6 el calibre y la sección transversal es 13.3 de la tabla de ampacidad, y lo único que se cambia, todo se deja igual, aquí se dejan los 40 metros, lo único que se cambia es la sección transversal, es decir, la S, y eso me da un valor de 2.78%. Quiere decir que como está abajo del 3%, pues lo adecuado para el alimentador o los cables que van a llevar toda la corriente hacia los circuitos derivados o cuadro de cargas, pues el alimentador pues debe de llevar un cable del 6 AWG, ¿no? Un calibre 6 AWG en la fase y en el neutro, ¿sale? Y ya con esa certeza tenemos esa parte. El siguiente paso es calcular básicamente lo que es la protección, ver que efectivamente sea 40 amperes. Si ustedes observan, el calibre 6 le corresponde una protección, como es 6 amperes, el calibre es de 6 y mi tabla maneja que es 50 amperes, por lo tanto una protección de corriente debería ser de 1 por 50 amperes, de acuerdo a las tablas, la 210-24, ¿sí? Pero pues realmente, si ustedes observan, no es muy alta la corriente, apenas y llega a los 30 amperes. Por lo tanto, lo ideal es que sea de 1 por 40 amperes. Ambos pueden ser de 50 amperes como me lo maneja la tabla, o 1 por 40 amperes. Es decir, la protección principal, que nada más se va a proteger lo que es la fase, el neutro no va con protección, es de 1 por 40 amperes. Eso es lo ideal, pero puede ser por ambas, ¿no? Por unos 50 amperes, de 1 por 50 o 1 por 40. Yo le voy a poner 1 por 40 porque les digo, apenas cuando hicimos el primer cálculo, llegó a los 30, por lo tanto el superior es el 40, ¿sale? Y bueno, calculamos ahora la puesta del conductor de tierra, ¿sí? Y eso lo hacemos con esta tabla. El calibre que nosotros tenemos, si es de 40 amperes, entra en este rango, 40 amperes, 20, 30, 40, como no llegamos al 60, entra en este rango en 40, y su calibre de la tierra es de 12 AWG, ¿no? Entonces ya tenemos un calibre 12 AWG. Por lo tanto, con estos cálculos, nuestra protección principal, que es el interruptor principal, va a ser de 40 amperes, únicamente el fusible. El neutro, acuérdense, vean, sigan la línea, el neutro es esto, el azul, el neutro va directo sin protección, ¿sale? El alimentador, todo este alimentador, los 40 metros, va a llevar tanto en la fase y el neutro un conductor de 6 AWG, y la tierra como el cálculo de 12 AWG, ¿sale? Entonces, esto es muy importante a considerar. Este es el alimentador, los cables que salen del fusible hacia lo que es la carga, el cuadro de cargas, ¿sale?
Ahora, vamos a calcular los circuitos derivados. Esta es la fórmula que nosotros tenemos. La potencia que nos daba es 4200 watts al inicio, entre el voltaje fase neutro de 127 volts, porque es monofásico. Recuerden que como salió monofásico el medidor, pues es por eso 127. Por 12 amperes, ¿por qué por 12 amperes? Porque la capacidad del ITM es al 80% máximo, no debemos rebasar el 100%, por lo tanto, si multiplicamos 15 amperes, que es la capacidad de la protección, por 0.8, que es el 80%, es 12, por eso entre 12 amperes, y eso me da 2.75 circuitos, lo redondeamos al superior, es 3 circuitos, entonces para ese circuito nos corresponde, para esa cuadro de cargas, 3 interruptores termomagnéticos o 3 circuitos. Entonces nos corresponde 3 circuitos. Bueno, si la protección del circuito derivado va a ser de 1 por 15 y seleccionamos ahora el calibre del conductor por ampacidad, es decir, ahora las 3 protecciones, los 3 ITMs que van a ir dentro de la casa, pues lo vamos a calcular por ampacidad. Vamos a ver qué le corresponde. Si el break o la corriente es de 15 amperes o 12 amperes, como lo consideramos, como lo vimos ahorita, pues su calibre va a ser 14 AWG por la tabla de ampacidad. Entonces ese es el calibre que vamos a usar para dentro de cada una de las protecciones, pero también puede ser 12 AWG, uno superior. Recuerden que eso ayuda mucho, beneficia mucho, ¿sale? Pero obviamente pueden manejar los dos, 12, calibre 12 o calibre 14. Aquí nos dio que es calibre 14 para los 3 ITM de acuerdo a la carga que tenemos, ¿sale? Ahora vamos a calcular la protección. Si la protección, si el calibre es 14, el calibre es 14 y el ITM es de 15 amperes, la protección pues obviamente que le corresponde es de 15 amperes, y así lo tenemos. El ITM por cada circuito derivado nos salió que eran 3 circuitos de 1 por 15 amperes, y eso porque así teníamos los interruptores, pero puede ser de 20 amperes, y se harían los cálculos en base también a lo que estamos haciendo en este momento. En este caso serían 3 ITMs de 1 por 15 amperes, y corresponde que es calibre 14, 15 amperes, 15 y 14 AWG. Entonces, eso es muy importante. La tierra, ¿cuál va a ser? En base a esta tabla, si es el ITM o la corriente es de 15 amperes, la protección es de 15, pues le corresponde un calibre 14, ¿sale? ¿Yo qué haría? Yo le pondría calibre 12 o 14 dentro de la casa, por cada ITM, por cada circuito, y lo que sí, la tierra tiene que ir 14 AWG, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me lo da 15 amperes la protección y 14 AWG todo lo que es el cableado que va para la tierra, ¿sale? Ahora, ya tenemos nuestro sistemita, y ahora ¿qué hay que hacer? El cuadro de cargas. Fíjense, la potencia máxima para cada interruptor tiene un break 1, 2, 3, son los 3 ITMs de 1 por 15 amperes, ¿sale? 1524, ¿de dónde sale? Bueno, la potencia máxima, la fórmula básica, corriente es igual a voltaje es la potencia. Recuerden que nosotros, para cada uno de los ITMs de los break, cuando hicimos el cálculo de estos 3, usamos 12 amperes, que es el 80%, es decir, no debemos rebasar los 15 amperes. Entonces usamos el 12 amperes como máximo, por el voltaje que es 127, me da 1524. Esa es la potencia máxima. Quiere decir que por cada ITM yo máximo no debo rebasar los 1524 watts para que ese ITM haga su trabajo correcto y no rebasemos ese límite, ¿sale? Entonces ya cuando yo tenga los 1524, pues yo ya hago mi relación. Aquí en este caso, como son 15 contactos, 15 lámparas, pues yo lo que hice es dividir 5 contactos, 5 lámparas, que la suma de ambas me da 1400. Bueno, ¿cómo ambas? Por ejemplo, para las lámparas, pues simplemente lo multiplico por 100. Si son 5 por 100 por 5 por 100 son 500 watts. Y los contactos lo multiplico por 180, 5 por 180, y ya me da un valor en watts, y sumo esos 5 contactos, esos watts, y sumo los contactos y las lámparas, y me da 1400. Si ustedes observan y somos críticos, 1400 nos da lo que es el valor máximo, que era 4200 watts el total, la carga total instalada. Entonces cada ITM va a tener 5 contactos, 5 lámparas, 1400, no rebasamos este límite, por lo tanto ya está bien. Si hacemos el diagrama unifilar,
40 amperes la protección principal, cada interruptor de 15 amperes, cada break, y distribuidos en 5 y 5. Que tengan felices fiestas y es el último video. Gracias.